¿Qué tal? Vas a flipar lo que vamos a ver en este vídeo, pero antes déjame recordarte algo, porque recuerda que últimamente, no sé si lo estás viendo, pero el oro está superando máximos históricos, está superando los $2.600 por cada onza. Y luego hacemos una rentabilidad incluso de lo que lleva el oro, no solo en este año, sino en el último año y en los últimos 3 años, ves incluso que haber invertido en oro te hubiera dado más rentabilidad que invertir en los mayores índices bursátiles del mundo, más que el Nasdaq, el índice de tecnológicas, y más que en el S&P 500, ¿vale? Con un 43-44% de rentabilidad acumulada en los últimos 3 años para esta materia prima que realmente sus movimientos, digamos, anualmente no suelen ser tan elevados. Incluso ya podemos estar empezando a ver algunos informes que te dicen que a medida que vayan bajando los tipos de interés, como ya sabes, en los principales bancos centrales del mundo, principalmente la Reserva Federal, se podría seguir incrementando este precio y encima también estamos viendo cómo se puede decir que ya estamos en el tercer ciclo del propio oro, ¿vale? Si te fijas aquí tuvimos una primera subida fuerte del oro a nivel histórico a finales de los años 70, luego más tarde con la crisis financiera del año 2008 tuvimos otro segundo rally del propio oro, superando máximos históricos anteriores, y ahora recientemente también, después de la típica caída que suele haber después de estas subidas tan bestias, posiblemente ya estemos, o directamente ya estemos habiendo superado máximos y por lo tanto estamos en esa tercera fase de este ciclo del oro, ¿vale? Incluso algún economista famoso, abogado también e inversor, como es Jim Rickards, dice que el oro podría superar los $27.000 por onza, ¿vale? Esto lo veremos realmente en otro vídeo un poquito con más de detalle de dónde sale toda esta información y por qué realmente está diciendo esto este famoso economista, pero ahora nos vamos a centrar en otra cosa que me interesa un poco más. Porque si te fijas, ahora mismo, sí, realmente, pues cada vez más gestores de fondos de inversión tienen oro en sus carteras, el 85% de los gestores de fondos de inversión en Estados Unidos ya tienen oro en las carteras, por diversos motivos, principalmente por cobertura de la inflación y por protección de riesgo de la cartera, pero en este gráfico podemos ver los inflows que ha habido directamente en oro, ¿vale? Las compras que ha habido en oro. Cuando lo ves por encima de esta línea quiere decir que ha habido más compras que ventas de oro, y cuando lo ves por debajo quiere decir que ha habido más ventas que compras de oro, ¿vale? Entonces estamos viendo como últimamente cuando está subiendo tanto el precio del oro, recientemente estamos viendo que sí, ha habido demanda, incremento de demanda, pero no tiene nada que ver con la demanda que había anteriormente o otros años cercanos, incluso ni llegaría, digamos, a cubrir todas las ventas masivas que ha habido durante el año anterior, ¿vale? Por lo tanto, podemos entender que esto principalmente puede venir por la demanda de oro, pero por parte de los propios bancos centrales, ¿vale? Los propios bancos centrales del mundo están comprando oro cada vez más para tenerlo como reserva, para fortalecer, digamos, su moneda, para permanecer un poco al margen del riesgo que tienen ahora mismo la economía mundial por toda esta cantidad de deuda que hay en circulación, por toda esta impresión monetaria que están llevando a cabo los bancos centrales. Te he hablado muchísimo de estos vídeos, te dejaré todos estos vídeos en la descripción para que puedas ampliar un poco más de información, pero puedes estar viendo como los últimos años los bancos centrales están comprando bastante oro y luego al mismo tiempo este año, los 2 trimestres que llevamos, vemos que pueden seguir incluso la misma senda o incluso pueden superar los años anteriores. También podemos ver cómo en los últimos 10 años los bancos centrales que más han comprado oro son principalmente Rusia y China, no os sorprende esto. Ahora veremos un poco más porque se supone que China, o lo que dicen algunos analistas, es que China podría tener el doble, el triple, incluso 8 veces más o 10 veces más oro del que dice tener oficialmente, ¿vale? Veremos también por qué está haciendo esto, por qué lo oculta y qué trama que puede estar tramando con toda esta estrategia, ¿vale? Porque si seguimos mirando ves que China últimamente está comprando muchísimo oro los últimos años, pero es que concretamente este año 2024, ha empezado el año 2024 comprando muchísimas cantidades de oro, y ves que ahora mismo realmente las reservas de oro, esto son un gráfico donde vemos los principales países del mundo, las reservas de oro que tienen, ¿vale? Ves que el líder indiscutiblemente es Estados Unidos con más de 8.000 toneladas de oro, luego le sigue Alemania con muchísimo menos de la mitad y luego ya tenemos que ir hasta el sexto lugar para ver a China con más de 2.200 toneladas de oro, ¿vale? Pues esto es lo que te comento, hay muchos analistas que están diciendo que esto realmente tiene que ser mucho más, ¿vale? Que posee realmente más oro del que dice que tiene, ¿vale? Que esto es lo que vamos a ver, porque si seguimos analizando también estamos viendo cómo realmente toda esta cantidad de oro que dice tener China, o que parece tener, que es la sexta posición a nivel mundial, sí, es mucho, pero realmente podría ser mucho más, pero es que dice, estos 2.200 toneladas de oro prácticamente son solo el 4% de las reservas de China, ¿no? Cuando ves que Estados Unidos, pues las reservas de oro representan el 70% y en otras economías, otras grandes economías, ¿no? Como Alemania, como la propia Francia, Italia, que eran también, que estaban por aquí entre los que más, digamos, toneladas de oro tenían, estos representa, el oro representa entre el 67 o el 70% aproximadamente de todas las reservas que tienen, y en China, que tiene tantas reservas de oro, que tiene más de 3 trillones, billones concretamente en euros de reservas, las de reservas de oro solo supondrían, digamos, el 4%, ¿vale? Esto hay muchos analistas que no se lo creen, yo personalmente tampoco me lo creo, también teniendo en cuenta el historial que tiene China, ¿no? A nivel de opacidad, de ocultar datos, de representar o presentar, hacer públicos los datos cuando le interesa, de la forma que quiere y tal, por lo tanto es normal que China esté concretamente o continuamente bajo el foco, bajo el radar
digamos, de cómo presenta estos resultados, ¿no? Que bueno, que también lo estamos viendo en España, cómo se maquillan ciertas cifras de paro, lo estamos viendo también en Estados Unidos, así que realmente cada país tiene lo suyo, lo que pasa que China, digamos que es bastante constante con este tipo de estrategias, ¿vale? Con este tipo de opacidad que también lo vemos en muchas de sus empresas y con muchas, digamos, cosas o datos que pueden afectar a la estrategia nacional o a que los competidores o adversarios de China puedan tener más información de la que China quiere que tengan, ¿vale? Y esto siempre ha sido un problema en China. Y como ves aquí, pues ves que este incremento, digamos, de todas estas reservas de oro que tiene China, pues representa, como te decía, entre el 4 o 5% aproximadamente de todas las reservas, que esto es lo que muchos analistas pues no se creen, ¿vale? Entonces vamos a analizar un poco este análisis, digamos que hay muchos, digamos, pero este análisis concretamente me gusta cómo te lo detalla, ¿vale? Porque te habla de que precisamente China tiene más oro del que dice tener, ¿vale? Podría tener mucho más oro que el propio Estados Unidos. Este análisis empieza hablando principalmente de que China, como sabes, es de los principales, digamos, productores de oro del mundo, por no decirte, bueno, lleva desde el año 2007 siendo el mayor productor de oro del mundo. Ves aquí la producción que hubo en el año 2023, ha sido el mayor productor por delante de Australia y de la propia Rusia. Y en este informe empieza hablando sobre todo de toda esta producción de oro, ¿no? Dice, tienes en total unos 2.200 toneladas de oro, pero en los últimos más de 20 años has producido más de casi 7.000 toneladas de oro, que encima ya se sabe que China, digamos que se queda, como ves aquí, con todo el oro que extrae, ¿vale? No permite, digamos, la exportación minera nacional. O sea, esto yo creo que es muy radical, pero sí que exporta, pero es mínimo lo que suele exportar, ¿vale? Por lo tanto, dice, tienes por ahí 7.000 toneladas que has producido tú mismo, tus empresas mineras han producido y realmente no se sabe dónde está o no está dentro de los datos oficiales, ¿no? Pero además lo que dice este análisis es que además de ser el mayor productor, ahora todo esto lo veremos un poco en gráfico, ¿vale? Cómo queda, pero dice, además de ser el mayor productor, es el mayor importador del mundo, ¿vale? Y esto lo puedes ver también en estos gráficos, como China realmente, si contamos también Hong Kong, importa aproximadamente el 30% del oro del mundo, ¿vale? Luego vemos estos otros países que ahora los dejo aquí un poco en el radar para que luego un poco veas. El que más importa del mundo es Suiza, luego también podemos ver un poco por qué es, bueno, después de China, si contamos, insisto, a China y Hong Kong juntos, pero luego también veremos qué papel tienen tanto Suiza como UK, como la propia Emiratos Árabes Unidos, concretamente lo que es Dubái, ¿vale? Vemos que China, incluso, ya te digo, o sea, dice, tengo 2.200 toneladas de oro en reservas nacionales, pero es que dice, ya solo en el año 2023 lo que importó cada mes han sido unas 1.400 toneladas, no ha exportado prácticamente nada. Luego este año pues ya vamos también por otras 1.000 y pico, eso ya son 2.000, más todo lo que produjo el año pasado, ya son 2.300, lo que hemos visto que produjo, ya son 2.300 toneladas aproximadamente, ¿no? Por lo tanto hay muchos analistas que directamente esto no se lo crean, analistas especializados, digamos, en este sector, concretamente en commodities y particularmente en China, ¿vale? Dices, son cosas que, vale, hay ciertas cosas que también influyen en este análisis, pero dices, ya por un lado, esto es simplemente lo que has importado este último año y lo que has producido el pasado, ¿vale? No me digas que todas tus reservas a nivel histórico son 2.200 toneladas. Todo lo que has producido durante estos años, que se calcula que son unos 7.000 toneladas aproximadamente, hemos visto que eran unas 6.800, ¿vale? Más lo que se produjo, los 300 y pico que se produjeron en el año 2023, pues son más de 7.000, ¿vale? Pero vamos a redondear a 7.000, porque este informe es del año finales del 2022, ¿vale? Vamos a poner unas 7.000 aproximadamente. Luego tenemos que toda esta producción, digamos, todas estas importaciones de oro que se han ido haciendo, ¿vale? Podrían alcanzar también otros 7.000 aproximadamente, otros 6.700 millones aproximadamente, ¿vale? Esto es algo que son estimaciones y cosas que se pueden ver a través de importaciones de la bolsa de Hong Kong, ¿vale? Es un poco de donde te sacan todo esto, ¿vale? Por lo tanto, ya en total vamos por unas 13.500 toneladas aproximadamente. Y luego dice que hay más oro, digamos, en China, ¿no? Que dice, aparte de todo lo que se ha importado y se ha extraído, dicen que también lo que hay, es posible obtener las cifras de extracciones, digamos, de la bolsa de oro de Shanghái, ¿vale? La bolsa de oro de Shanghái, donde pasan, digamos, todo lo que se ha importado, oro importado, extraído o reciclado, como ves por aquí, tiene que pasar por la bolsa de oro, ¿no? Por lo que tanto, lo que dice este informe es que, dice, lo que sí que podemos ver es que los últimos años se han extraído, digamos, han salido de ahí, de esta bolsa de oro, han pasado por esta bolsa de oro de Shanghái 22.000 toneladas, ¿vale?
actualmente en el acumulado. Han salido 22.000, pero que realmente no han salido al extranjero, como estamos diciendo, porque realmente no exporta, o a nivel oficial no hay exportaciones de oro. Y además también añaden incluso todo el oro que pueda haber en China, ¿no? ¿Vale? O sea, a nivel de joyas, propiedad y propiedad privada, unas 2.500 toneladas calculadas en el año 2000, que se cifra eso más las reservas aproximadamente son otras 4.000 toneladas, ¿no? Las oficiales que dicen tener. Por lo tanto, ya directamente aquí lo podemos ver resumido en otro informe que nos dice prácticamente lo mismo. Otros analistas hablan del mismo rollo, pero dicen así, a nivel resumido podríamos decir que China, dice, ha producido las 7.000 toneladas que ha producido, ¿vale? Aquí tienes los analistas que van hablando de esto. Por otro lado, tiene las 4.000 que hay en circulación, digamos, en la propia China, y luego las otras 22.000 toneladas, digamos, directamente que han pasado por la propia bolsa, digamos, de oro de China, ¿vale? Entonces, en total, diríamos que tenemos unas 33.000 toneladas aproximadamente, que es un poco lo que tenemos aquí. Si nos vamos a estos gráficos, aquí lo tienes un poco resumido, que son estas 33.000 toneladas aproximadamente de oro que puede tener China, y aquí en este informe pues ya directamente ya sale hablando con otros analistas especializados que te dicen que realmente, preguntándole a otros analistas, ahora veremos un poquito más esto, pero dice, vale, de todas esas 33.000 toneladas, ya sabes que muchas empresas, digamos, mineras en este caso concretamente, son propiedad del Estado, mucho de ese oro puede ser propiedad del Estado, entonces un aproximado que hacen, porque dicen, no, esas 33.000 no son todo del Estado, dicen, ¿cuánto puede ser aproximadamente del Estado? Pues se calcula que entre un 50 a 55%, ¿vale? Por lo tanto, si nos vamos a este mismo gráfico y decimos que de estas 33.000 cogemos el rango conservador de 50%, diríamos que las reservas estimadas de China son de 16.500 toneladas de oro, ¿vale? No las 2.200 que dice tener, que ves por aquí, y bastante por encima, digamos, de las 8.000 y pico que tiene Estados Unidos, ¿vale? Por lo tanto, es un 700% más, o sea, un 600 y pico por ciento más, es decir, 7 veces más de las que dice tener. China podría tener 7 veces más reservas de las que dice tener, y esto es más incluso que del doble de las que tiene la propia Estados Unidos. Y luego también incluso indaga un poco más diciendo que había otras cosas, contactando, digamos, con otros analistas, dice que no todo el oro que entra en China pasa directamente por la bolsa de oro, ¿vale? Porque dicen, cuando el gobierno también cuando hace compras, digamos, de estos lingotes de 12,5 kilos, eso no se negocia a través de la bolsa de China, ¿vale? Por lo tanto, dice que el gobierno hace compras, digamos, de estos lingotes, y los hace además a través de bolsas como la de Londres, la de Dubái y la de Suiza, que digamos que mantienen cierto secretismo, digamos, y cierta opacidad, digamos, de quién compra ese oro, y luego incluso permiten también tener esas bóvedas, digamos, de almacenamiento de oro para terceros, ¿vale? Que en muchos casos, no solo para China, sino que otros países seguramente también se utilizan, o eso es lo que especulan, digamos, algunos analistas especializados en esto, ¿vale? También te dice que el ejército chino posee oro, ¿vale? Y no está obligado a declarar sus compras, de la Administración Estatal de Divisas también, la Corporación de Inversiones, ¿vale? Que sería como el fondo estatal, digamos, del Fondo Soberano de Inversión en China, ¿vale? O sea que hay más cosas incluso que podrían incidir dentro de esta ecuación, lo que pasa que sería un poco más difícil de calcular, ¿vale? Pero que puede haber mucho más, y por eso habrá muchos. Si ves algunos otros estudios te dicen que incluso esto puede ser, hemos dicho unas 15.000 toneladas, podría ser incluso más, hay otros que dicen hasta el doble, ¿vale? O sea, es una locura, pero realmente que dice que tiene 2.200, eso yo creo que poca gente se lo cree, o pocos analistas se lo creen, viendo un poco los datos, ¿vale? Viendo un poco también, sobre todo, la tendencia que está teniendo últimamente, que está invirtiendo muchísimo, como estamos viendo, en oro, y realmente las reservas prácticamente que ni se incrementan respecto a todo lo que está no solo importando, sino produciendo, y todo lo que va pasando por su bolsa, digamos, por la bolsa de oro, ¿vale? Entonces hay que tener bastante cuidado con esto, en el sentido de, a la hora de creerse los datos, sobre todo lo que venga de China. Incluso también, si vemos algún análisis, aquí estamos viendo como relación con todo esto que te comentaba de las bolsas de Dubái, de Suiza y de Reino Unido, aquí concretamente en este informe se habla de todo lo que son los flujos ilícitos que hay de oro procedentes de África Central y Oriental, ¿vale? De muchos países de África, donde directamente todo el oro que se extrae no se queda grabado en ningún sitio, y directamente se exporta ilegalmente a Dubái, ¿vale? Aquí lo puedes ver, creo que recordar que este informe tenía un gráfico, ¿ves? Donde puedes ver cómo viene de varios países de África y va directamente de forma ilegal, de forma opaca, y llega a parar a Dubái, que es donde precisamente, en este caso, se dice que China compra directamente oro ahí. Habrá otros países que también lo hagan, y que directamente no queda rastro de todo ese flujo, digamos, de intercambio de oro que puede ir habiendo, ¿vale? Así que bueno, estas son cosas que simplemente para tener en cuenta. Luego hay otros estudios que también son un poquito más conservadores, podríamos decir, en esto, que dicen que las estimaciones, digamos, de toneladas realmente que tiene China, pues serían unas 5.000 toneladas, que ya es más del doble incluso
incluso de lo que dice tener, ¿vale? Siendo un estudio bastante más conservador. Finalmente ya puedes ver aquí el resumen de todo lo que hemos dicho, ¿no? Pues lo que son las reservas, digamos, oficiales y luego lo que sería, pues, lo estimado, ¿no? Y aquí también. Y ya para ir acabando tenemos que ver por qué o entender por qué, para qué le sirve, digamos, a China tanto oro, ¿no? Ya estás viendo que últimamente China está llegando a un proceso, digamos, de desdolarización, de depender cada vez menos del propio dólar, ¿vale? Aquí estás viendo cada vez cómo está vendiendo más treasuries norteamericanos, ¿vale? Bonos, digamos, del gobierno de Estados Unidos y cada vez más está comprando oro. Vemos que la tendencia va hacia ese camino. Incluso estamos viendo también cómo las transacciones, este gráfico es bastante chocante, como vemos que los últimos años las transacciones, digamos, que hace en propio China, ¿vale? Los últimos 10 años aproximadamente, un poco más de 10 años, han pasado de ser el 83% en dólares y prácticamente muy poco en yenes, ¿vale? Transacciones, digamos, de exportaciones e importaciones, y a día de hoy incluso se hacen más en yuanes que en el propio dólar, ¿vale? Han descendido a la mitad. Sí que es verdad que el dólar sigue siendo la moneda más utilizada en el comercio mundial, las finanzas, etcétera, pero China, digamos que cada vez está intentando depender menos del propio dólar, ¿vale? Por lo tanto, cada vez más teniendo oro y encima también negociando el oro a través de su bolsa en yuanes chinos, pues evidentemente cada vez más intenta, digamos, estar un poco lejos de todo esto, ¿vale? Además de que también intenta evitar sanciones, visto que todas estas sanciones que hemos visto de Estados Unidos principalmente en Irán, luego que hemos visto recientemente en Rusia cuando lo sacaron del sistema SWIFT, ¿vale? Del sistema de negociación interbancario, al final sacaron directamente a Rusia del sistema bancario y directamente no podían ni hacer exportaciones ni importaciones ni nada, ¿vale? Porque esto es un sistema, digamos, interbancario que viene de Europa, Estados Unidos y que controla, pues como casi todo en este caso a nivel financiero, controla Estados Unidos, ¿vale? Por lo tanto, China cada vez más intenta protegerse, digamos, de todo eso. Incluso también a raíz de todo esto, seguramente has oído hablar mucho de todo lo que es la nueva moneda de los BRICS, ¿vale? De todos estos países, digamos, en vías de desarrollo que se conocen, ¿vale? O que están con mayor crecimiento potencial, que digamos que ya son 11 países aproximadamente, que tienen el 15% de todas las reservas mundiales de oro, el 30% de la tierra, digamos, a nivel geográfico, tienen el 40% de la población mundial y el 54% del Producto Interior Bruto, o sea, ya son más, digamos, de la mitad de la producción mundial, ¿vale? Entonces, bueno, sí que es verdad que todo esto está bastante lejos a día de hoy, es bastante complicado ver cómo a día de hoy, en el momento en el que estamos, se le pueda quitar la dominancia al dólar, pero ya que empiecen a salir noticias de este tipo, como ya he comentado algunas veces, o como me habrás visto en otros vídeos, ya empieza a ser bastante alentador o algo de que empieza a haber como un movimiento, digamos, detrás y que no lo están haciendo cuatro pringados, digamos, que lo está haciendo ya países que tienen cada vez más poder, ¿vale? Y encima, pues ahora, con todo este respaldo del oro, China pues puede estar intentando buscar algo, digamos, relacionado con todo esto. Pero realmente, ¿por qué le interesa a China ocultar que tiene tanto oro, no? Por lo bien que quedaría decir que tiene mucho oro. A ver, principalmente ya estás viendo cómo está subiendo muchísimo el oro. Si encima China dijera todo el oro que tiene, al final el precio del oro seguiría subiendo muchísimo más. Y si quiere seguir acumulando oro, pues al final le saldría muchísimo más caro, digamos, seguir acumulando oro si es que por la parte que importa, ¿no? Eso sería una parte. Luego tendríamos también otras cosas que podríamos ver, pues que también quiere mantener, digamos, el poder de su moneda. Si dice que tiene mucho oro realmente detrás, pues el valor de su moneda se vería bastante más respaldado por todo el oro que tiene detrás, por todas las reservas de oro, y por lo tanto eso podría incentivar, digamos, o revalorizar el valor del yuan, ¿vale? Y es ser una economía principalmente exportadora, pues no le interesa tampoco que su moneda sea demasiado fuerte, ¿vale? Esto podría ser otro de los motivos, ¿vale? Ahora iremos viendo más, pero también podemos ver como que decía antes que tiene más de 3,3 trillions, digamos, de dólares, o 3,3 billones en euros de reservas, principalmente en dólares, ¿no? Por lo tanto, si ahora su moneda, digamos, que se apreciara respecto a ese dólar, pues el valor, digamos, de todo lo que son sus reservas podría caer, ¿vale? Y esto es algo que tampoco le interesa ni a China ni a cualquier economía. Y además, como ves en el informe que hemos comentado antes, declarar tanto oro, esto tiene sentido, porque declarar tanto oro ahora mismo sería como un desafío, un propio desafío a la supremacía, digamos, estadounidense, ¿vale? Y es algo por lo que posiblemente quiera hacer China en algún momento u otro, pero que probablemente todavía no esté preparada, ¿vale? Posiblemente Estados Unidos ya también se está preparando por su lado a esto, pero que realmente China todavía no está preparado para plantarle cara de tú a Estados Unidos, ¿vale? Yo creo que esto es bastante evidente. Y ya para acabar, simplemente pues decir que China parece tener bastante clara esta famosa regla del oro, ¿no? Y básicamente la regla del oro, esta famosa regla del oro, lo que dice es que el que tiene el oro es al final el que pone las reglas.
tengas. Así que lo dejo aquí, no sé tú qué piensas de todo esto, de cómo va a acabar toda esta situación, si vamos a tener conflicto con China y Estados Unidos próximamente, si China algún día se puede conseguir ser o convertir en la primera potencia mundial por delante de Estados Unidos, algo que a día de hoy, incluso a pesar de lo mal que veamos en las perspectivas para Estados Unidos los próximos años a nivel de decisiones de su gobierno y de la propia Reserva Federal, ¿no? De estar imprimiendo dinero continuamente para comprar la deuda y porque están gastando más de lo que ingresan, al final como medio mundo, pero esto realmente a mí me choca bastante verlo en la principal economía del mundo y más cuando aparentemente en ciertos modos tampoco lo necesitan, ¿no? Incluso bajar impuestos también cuando no lo necesitaban aparentemente, son cosas que si tú te lees cualquier libro de economía vas a ver que son lo contrario a lo que se suele decir, ¿vale? O a lo que suele ser óptimo para una estrategia a medio y largo plazo. Pero me gustaría saber tu opinión en los comentarios y como siempre, suscríbete, dame un like, todo esto que me ayuda a seguir creciendo y a poder seguir haciendo contenido de este tipo. A ti no te cuesta nada y a mí la verdad que me ayuda muchísimo, muchísimo más de lo que piensas, pero si te da igual todo este contenido, ni te gusta ni nada, pues no te suscribas, ni le des like, ni le des a la campanita ni nada, pero nos vamos a ver en el próximo vídeo.